Discusión y conclusiones. En esta cápsula veremos el último contenido para cerrar la investigación, la discusión y las conclusiones. Comencemos con la discusión. Como tal, la discusión corresponde a un apartado del trabajo de investigación en el que se comentan en su contexto los resultados más relevantes y se contrastan con la evidencia disponible. También aquellos resultados no esperados forman parte de la discusión. Además, incluyen recomendaciones, sugerencias para futuras investigaciones en el área y se deja la puerta abierta para seguir profundizando en el tema de interés. Se acostumbra también terminar con las limitaciones del estudio. Esto último es importante porque transparenta las dificultades que se presentaron en la ejecución del proyecto. Un aspecto importante a considerar es que la discusión como tal no corresponde a una reiteración de los resultados obtenidos. Este suele ser un error común. La discusión busca ir más allá de los resultados, por ejemplo, comentar la relevancia de la investigación, si es atingente, cuáles son sus fortalezas o las oportunidades que pudieran surgir posterior a los resultados, entre otros aspectos. Por supuesto que no existe una forma 100% exacta o estandarizada de realizar una apropiada discusión, pero aquí se muestran algunas recomendaciones que se usan por convención en los trabajos de investigación. ¿Cómo iniciar la discusión? En términos generales suele iniciarse con un párrafo introductorio donde se comenta el principal resultado de la investigación, que debe estar asociado a los objetivos que se plantearon en un comienzo. En este sentido, este párrafo debe resaltar el resultado principal obtenido y en este primer párrafo no se hace referencia a otro trabajo publicado. Una vez presentado el primer párrafo introductorio, que como ya mencionamos es para nuestro resultado más importante, se prosigue hacia la médula de la discusión. En este punto, él o los autores deben decidir por qué parte de los resultados quieren comenzar a desmenuzar su trabajo. Una recomendación general es seguir el orden de información que se usó en la introducción, es decir, respetar la lógica con la que se elaboró el marco teórico conceptual y como regla general ir de lo más general a lo más particular. En muchos casos, la información general corresponde a la descripción o caracterización de la población en la que se basa el estudio. A modo de ejemplo, si una investigación aborda el tema del suicidio en adolescentes, una buena forma de comenzar es comentando las cifras de Chile, contrastadas con Latinoamérica, y hacer una mixtura con los resultados, lo que permitirá al lector saber si los resultados de esta investigación se pueden aplicar a las otras poblaciones o si los resultados son válidos. Una vez mencionados los aspectos generales en la discusión, se puede avanzar hacia aquella información que es directamente similar a los hallazgos de la presente investigación. En esta parte es relevante explicitar si las publicaciones citadas tienen resultados similares a los nuestros o si por el contrario sus resultados difieren de los nuestros. En ambos casos se debe aportar e intentar explicar cuáles son las posibles causas de estas diferencias. Aquí es posible discutir además sobre las diferencias existentes en la población, destacándola como conformada por entidades dinámicas y biológicas donde la variabilidad es un elemento crítico. Es importante mencionar que toda información o apreciación de un tema no debe ser simplemente nuestra opinión. La discusión se basa en evidencia confiable. Por este motivo es fundamental comparar con otros autores y por supuesto si nuestros resultados van en otra dirección, debemos apoyarnos de más literatura para no dejar cabos sueltos. También puede ocurrir que se obtengan resultados nuevos con poca evidencia, es decir, que nuestros resultados no estén ampliamente reportados en publicaciones, lo que nos puede brindar ciertas limitantes al momento de plantear la discusión. En este caso es bueno abrirse a investigaciones que tal vez rocen en los elementos que convergen en común como en otros estudios. Por ejemplo, en nuestro estudio sobre la depresión en jóvenes universitarios en Chile, los resultados mostraron que el 12% de los estudiantes universitarios presentaron síntomas de depresión, y en mayor porcentaje hombres que mujeres. Ahora bien, si revisamos las cifras provenientes de otros estudios, las mujeres jóvenes presentan mayor prevalencia de síntomas depresivos en comparación con los hombres de la misma edad. Pero a nivel general, en la población, nuestro dato habla sobre una población universitaria con ciertas características específicas, lo que permite generar nuevas aristas y perspectivas para comprender el resultado del fenómeno estudiado. En líneas generales, el penúltimo párrafo de la discusión suele basarse en mostrar cuáles son las limitaciones de nuestra investigación, como por ejemplo un bajo tamaño de muestra, la novedad del resultado y por lo tanto tener pocos puntos de comparación, o que nuestros resultados no muestren significancia estadística o que nuestra hipótesis sea rechazada. Aunque sea así, en la discusión dejamos claro que aunque hayamos tenido un resultado adverso, esto sigue siendo un resultado
esta información nueva nos puede hacer redirigir la investigación hacia otro objetivo. Y finalmente, el último párrafo de la discusión es llamado por muchos autores el párrafo de la conclusión. La conclusión, por definición, corresponde a la parte final del trabajo de investigación, donde se resume de manera muy sintetizada todo lo expuesto en el trabajo y se enfatizan brevemente los hallazgos más relevantes, llegando entonces a las conclusiones. Se incluyen aquí las recomendaciones para otras investigaciones. Además, se analizan las implicaciones de la investigación, es decir, la relevancia del tema estudiado y cómo el presente estudio aporta al área de conocimiento. Se establece cómo se respondieron las preguntas de investigación y por lo tanto se menciona si se cumplieron o no los objetivos del trabajo. La conclusión sirve para que el lector pueda recordar los aspectos clave del estudio y una conclusión bien elaborada expresa los puntos más relevantes del texto de una forma sintetizada y no agrega nueva información que no haya sido mencionada en el escrito. Esto último es muy importante y puede afectar el estudio en muchos casos debido a que si se menciona información que no fue presentada, se pueden generar discrepancias o confusión al momento de revisar el manuscrito para su evaluación. Algunas frases para comenzar a escribir las conclusiones. En suma, nuestra investigación sugiere que, o en conclusión, el estudio coincide con el trabajo de, o de acuerdo con los objetivos de la investigación, es posible concluir que, o de todo lo anterior se destaca, o dentro del análisis de los datos podemos indicar que, o por todo lo anterior se hace fundamental indagar más en, o de esta forma se ha podido establecer una posible asociación entre, y así concluye esta cápsula sobre la conclusión y discusión. Con esto esperamos que puedas concluir exitosamente tu investigación.